A veces recuerdo lo asfixiante que era vivir atrapada en el ciclo interminable de las deudas, como si cada factura llevara consigo un pedazo de mi historia que no quería afrontar. Y, por extraño que parezca, fue precisamente allí, en esa situación, donde descubrí algo que lo cambió todo. La fe no solo sirve para aliviar el dolor, sino para transformar la realidad. Cuando empecé a aplicar los principios judíos que siempre he admirado, me di cuenta de que mis finanzas no eran un problema aislado, sino un reflejo de algo que estaba mal en mi interior. Y esa comprensión me abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Dejé de ver el dinero como un enemigo y comencé a verlo como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Cada vez que reorganizaba una cuenta, renegociaba una deuda o cambiaba un hábito, sentía que estaba trabajando en algo mucho más profundo que simples hojas de cálculo. Era como si estuviera reconstruyendo mi carácter, fortaleciendo mi alma y asumiendo un nuevo tipo de responsabilidad que trascendía la lógica financiera. Y de repente, ese caos que parecía imposible de resolver, comenzó a perder su poder. La verdad es que existe un código en el conocimiento judío que transforma nuestra relación con la prosperidad. No es una fórmula mágica, ni pensamiento positivo, ni autoayuda. Es conciencia, es orden. Es una alianza con el Creador. Y cuando comienza esa alianza, el dinero deja de escapársele de las manos y empieza a fluir por un camino más claro, ligero y sabio. Lo experimenté de primera mano, y fue lo que me sacó de un apuro. Lo que he aprendido en este camino es sencillo. Cuando alineas tu fe, tu palabra, tu esfuerzo y tu responsabilidad, algo cambia. Primero por dentro, luego por fuera. El mundo responde. Se abren puertas, las oportunidades se hacen visibles, y la libertad financiera deja de ser un sueño lejano para convertirse en una meta alcanzable. No porque todo se vuelva fácil, sino porque finalmente aprendes a caminar con confianza. Y es precisamente este movimiento el que quiero compartir aquí, porque si existe un momento perfecto para transformar tu vida financiera basándote en la fe, ese momento es ahora. Y cada principio que verás a continuación forma parte del camino que me sacó del ciclo de la deuda y me condujo a una libertad que antes ni siquiera creía posible. A veces miro hacia atrás y me doy cuenta de que mis deudas nunca fueron solo números. Eran reflejos de algo desalineado en mi interior, cierto caos interno que intentaba ignorar. En la tradición judía, nada es puramente material. Todo tiene una dimensión espiritual que necesita sanación. De ahí surge la idea de Tikkun. Empezó a tener sentido para mí. Arreglar lo que está roto antes de que el problema empeore. Y cada vez que lo recordaba, el peso de las facturas parecía revelar otra historia. Me di cuenta de que no era la deuda en sí lo que me frenaba, sino el significado inconsciente que le atribuía. Como si fuera una acusación permanente, un recordatorio de mis errores del pasado. En el judaísmo, aprendemos que todo lo que está desorganizado externamente nace primero de un desorden interno, y esta comprensión me obligó a examinar mis decisiones con mayor honestidad. No para castigarme, sino para entender dónde se había roto el hilo. Y cuando identifiqué ese punto, comprendí que el Tikkun comienza precisamente ahí. Recordé las palabras del rabino Dessler sobre la zona de elección. Me di cuenta de que mis decisiones financieras siempre se tomaban lejos de mi verdadera zona de conciencia. Eran automáticas, impulsivas, desconectadas, como si caminara a oscuras dentro de mi propia casa. Así que empecé a iluminar ese espacio, literalmente con luz, como encender una vela en casa mientras reflexionaba sobre mis gastos. Este simple símbolo comenzó a reorganizar algo invisible en mi interior. Y cuando esa luz interior se enciende, incluso el sufrimiento cambia de naturaleza. Empecé a comprender que las deudas eran invitaciones a participar activamente en mi propia sanación espiritual. No se trataba de pagar facturas, sino de recuperar un poco de mi dignidad. Con cada pequeño ajuste, sentía una energía diferente, casi como si un sendero silencioso se abriera bajo mis pies. Fue en ese momento cuando comprendí que la transformación financiera es, ante todo, un acto del alma. Aún así sabía que había otra capa por descubrir, porque el desorden financiero no surge por sí solo, se cultiva mediante hábitos cotidianos que albergan creencias ocultas. Y es precisamente al analizar estos hábitos cuando empieza a surgir una nueva comprensión.
Con el tiempo me di cuenta de que emuná no es un concepto lejano ni una fe abstracta reservada para momentos de desesperación. Es un hábito, un músculo espiritual que necesitaba ejercitar a diario incluso cuando nada parecía cambiar externamente. Empecé con algo sencillo. Al despertar, repetía Modé Ani con mayor presencia, como si devolviera mi alma a su eje correcto. Esta pequeña práctica me demostró que el caos interior sí podía reorganizarse en silencio. Noté que al fortalecer mi fe temprano en el día, mis deudas dejaban de ser monstruos y se convertían en tareas. Era como si el peso disminuyera porque ya no cargaba con todo sola. La tradición judía siempre ha enseñado que la fe no elimina la lucha, sino que ilumina el camino que debemos recorrer. Y cuando esa luz interior se encendió, comencé a ver soluciones que antes parecían invisibles. Fue casi mágico, pero a la vez sumamente práctico. Comencé a incorporar otro hábito, anotar en una pequeña libreta 3 cosas que podía controlar ese día, una especie de inventario espiritual. Incluía de todo, desde llamar para negociar una factura hasta no gastar impulsivamente en comida. Cada línea me recordaba que la fe no reemplaza la acción, sino que la guía. Esto reorganizó mi estado emocional, como si estuviera desatando un viejo nudo hilo a hilo. También me sorprendí repitiendo mentalmente la frase que solía decir mi abuelo: quien tiene fe no se desespera, se organiza. Esto me devolvió al presente, porque me di cuenta de que gran parte del sufrimiento financiero provenía de imaginar un futuro catastrófico que ni siquiera existía todavía. La fe me dio estabilidad y cuando me sentí estable, tomé mejores decisiones. Una fe aplicada, no solo relegada a la poesía. Aún con este nuevo enfoque espiritual, comencé a notar otro elemento esencial que sustentaba mi transformación: la responsabilidad. Porque la fe sin responsabilidad se convierte en fantasía, y la responsabilidad sin fe se convierte en una carga. Y fue precisamente al percibir esta tensión que se me reveló la siguiente comprensión. Siempre me ha parecido curioso cómo, en la tradición judía, la responsabilidad no se ve como una carga, sino como un honor espiritual. Cuando empecé a aplicar esto a mis finanzas, algo cambió profundamente. Me di cuenta de que asumir la responsabilidad de mis compromisos no se trataba solo de ser adulto, sino de abrir espacio para que entraran las bendiciones, porque donde hay desorden, la luz no puede asentarse. Y sentí que al hacerme responsable de lo mío, estaba creando un receptáculo más fuerte para la prosperidad. Recuerdo el impacto que sentí al releer un pasaje de Pirkei Avot, que habla de ser fiel en las pequeñas cosas para recibir mucho. Me di cuenta de que, al evitar pequeñas responsabilidades, como contestar una llamada del banco o revisar mis gastos, también evitaba la posibilidad de recibir algo mayor. La responsabilidad me transformó en una persona preparada. Y esta preparación comenzó a modificar mi relación con el dinero de una manera casi imperceptible al principio. Comencé a ver cada factura no como un enemigo, sino como un reflejo de mis decisiones pasadas. Esto me infundió humildad, pero también poder. Cada factura pagada se convertía en un pequeño acto de reparación, como si estuviera remendando un fragmento de mi historia. Y por extraño que parezca, comencé a sentir gratitud en este proceso. Gratitud por poder reparar. Gratitud por despertar a mi propia vida. La responsabilidad también me enseñó sobre los límites, incluidos los míos. Dejé de hacer compromisos que saboteaban mi futuro y empecé a decir no con más conciencia. Fue liberador. Mi mente se aclaró, mi energía se concentró y la culpa disminuyó. Era como si cada decisión acertada creara una vibración diferente, casi como una melodía interior que decía: ahora estás listo para crecer. Pero incluso con este nuevo enfoque, me di cuenta de que algo fundamental necesitaba ajustarse: la forma en que usaba mis propias palabras. Porque en el judaísmo, la palabra no es solo un sonido que sale de la boca, es una fuerza creativa, casi una semilla espiritual que toma forma en el mundo físico. Y cuando empecé a observar mi relación con las palabras que usaba sobre el dinero, me di cuenta de que yo misma estaba sembrando escasez sin darme cuenta. Era común oírme decir: nunca podré pagar esto, o el dinero se me escapa de las manos,
Y en cierto modo, estas frases estaban moldeando mi realidad. Fue en un estudio sobre la Lashon Hara que lo comprendí. Si incluso las palabras negativas sobre otras personas pueden afectar la espiritualidad, imagínense las palabras negativas sobre mi propia vida financiera. Empecé a observarme, no para convertirme en un robot, sino para darme cuenta de cuándo usaba mis palabras como herramienta de autosabotaje. Fue curioso. Cuanto más observaba mis palabras, más comprendía mis miedos. Y al comprenderlos, comenzaron a disiparse. Así que empecé a practicar. Hakarat al-Tov. Gratitud verbalizada. No gratitud forzada, sino expresiones sencillas como estoy aprendiendo a organizar mi dinero o estoy reconstruyendo mi vida financiera paso a paso. Esas pequeñas afirmaciones me sirvieron de apoyo interno. Me sostuvieron en los días difíciles y me recordaron que mi identidad no se definía por las deudas, sino por los pasos que daba para resolverlas. La palabra se convirtió en un terreno fértil. También me di cuenta de que muchas promesas que hice, sobre todo las impulsivas, estaban agotando mi energía financiera. Promesas de ayudar a alguien cuando yo misma estaba en apuros, promesas de compras que no podía permitirme, promesas de cambios para los que no estaba preparada emocionalmente. En el judaísmo, romper una promesa, incluso una pequeña, genera ruido espiritual, y sentía que ese ruido nublaba mi claridad financiera. Empecé a hablar menos y a actuar más. Con este renovado cuidado por mis palabras, comencé a percibir un ritmo más saludable en mi vida. Pero pronto me di cuenta de que existía otro principio capaz de restaurar mi energía, mi claridad mental e incluso mi sensación de abundancia. Un principio que no solo era espiritual, sino también profundamente práctico. Y me esperaba cada fin de semana. Me di cuenta de que mi relación con el dinero empezó a cambiar el día que comencé a tomar en serio el Shabbat, no como una obligación, sino como una pausa sagrada entre el ruido y la conciencia. Es curioso pensar que, mientras intentaba poner en orden mis finanzas trabajando sin parar, el verdadero orden llegó precisamente cuando aprendí a detenerme. El Shabbat creó un espacio en mi mente que ni siquiera recordaba que existía, un espacio donde la ansiedad no tenía cabida. Siempre había oído que el Shabbat es un refugio en el tiempo, pero solo lo comprendí de verdad cuando sentí la diferencia que suponía apagar el móvil, dejar de pensar en las fechas límite y simplemente existir. En ese silencio pude ver mis problemas económicos con mayor serenidad. Fue como si, al interrumpir el caos externo, algo dentro de mí también se reorganizara. Y esta reorganización empezó a reflejarse en las decisiones que tomaba durante la semana. Comencé a notar que las mejores ideas surgían durante los momentos de descanso. No ideas extravagantes, sino claras, sensatas y viables. La tradición judía enseña que las bendiciones llegan al mundo durante el Shabbat, y empecé a sentirlo de forma muy literal. La claridad que me llegaba en esos momentos me ayudó a identificar gastos innecesarios, hábitos perjudiciales e incluso oportunidades de crecimiento que había ignorado por estar mentalmente agotado. El descanso se convirtió en una guía. Con el tiempo, el Shabbat se convirtió en mi punto de inflexión emocional. Concebí la semana como un ciclo. De domingo a viernes avanzaba, pero en Shabbat me reequilibraba. Y este equilibrio lo transformaba todo, incluso mi relación con el consumo. Me di cuenta de que cuando sentía inquietud, compraba cosas para llenar ese vacío. Pero al llegar al Shabbat con el alma más serena, esa necesidad disminuía. El descanso, de alguna manera, me traía abundancia. Fue en este ritmo de pausa y reanudación donde comprendí que la prosperidad judía nunca surge de las prisas, sino de la conciencia. Y al recuperar esta conciencia, me di cuenta de que existía otro principio espiritual capaz de transformar por completo mi relación con el dinero. Un principio que parecía paradójico, pero que encierra una lógica divina. Siempre me ha parecido curioso cómo, en el judaísmo, la abundancia no comienza cuando hay un excedente, sino cuando apartamos. Maaser, esta antigua costumbre de destinar parte de los ingresos a causas ajenas a uno mismo, me parecía imposible en tiempos de dificultades. ¿Cómo podía dar si apenas podía pagar mis propias facturas? Pero cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que el propósito de Maaser no era financiero, sino espiritual. Él educó mi alma antes que mi bolsillo.
Al principio, lo confieso, me dolió. Separar cualquier cantidad se sentía como un corte, una pérdida, pero me di cuenta de que esa incomodidad revelaba algo. Me faltaba confianza. Me aferraba a cada centavo como si el mundo fuera a acabarse mañana. Y esa mentalidad creó precisamente la escasez que temía. Cuando di mi primer paso en Maaser, aunque con timidez, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si me dijera, no vivo de lo que tengo, vivo de lo que fluye. Con el tiempo el ahorro se convirtió en una disciplina emocional. Empecé a darme cuenta de que al apartar una cantidad, aunque fuera pequeña, me volvía más responsable con el resto. Mis gastos se equilibraron, mis prioridades se aclararon y mis impulsos disminuyeron. Era casi como si al involucrar a Dios en mis finanzas, también me involucrara a mí mismo. El dinero dejó de ser el enemigo y se convirtió en una herramienta. También noté que Maaser activó una especie de movimiento silencioso en mi vida. Se abrieron puertas, surgieron oportunidades, aparecieron las personas adecuadas. No fue magia, fue una consecuencia, porque al cultivar la generosidad, eliminé el miedo. Y sin miedo, mis actitudes cambiaron. Negocié mejor, planifiqué mejor e incluso mi autoestima financiera aumentó. La generosidad reorganizó mi vibración interna. Y al fortalecer esta costumbre ancestral, comencé a ver algo aún más profundo. Maaser no era un fin en sí mismo, sino un entrenamiento para algo mayor. Una mentalidad que trascendía el presente. Porque la verdadera prosperidad judía no se mide por el mes, sino por las generaciones. Y fue esta visión a largo plazo la que comenzó a transformar mi manera de pensar. Uno de los mayores puntos de inflexión internos que experimenté fue comprender que dentro del pensamiento judío, nada es realmente inmediato. Actuamos hoy, pero el verdadero efecto se revela con el paso de los años, y a menudo a través de generaciones. Cuando empecé a analizar mis finanzas desde esta perspectiva, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de urgencia. Quería resolverlo todo ya, sentir alivio ya, apagar fuegos ya. Pero esta prisa me hizo repetir viejos patrones porque no estaba construyendo nada sólido. Todo era un batiburrillo. Fue entonces cuando empecé a estudiar las historias de familias judías que habían prosperado con el tiempo. No había magia, había constancia. Pequeños hábitos que, repetidos durante años, echaron raíces profundas. Me di cuenta de que cada una de mis decisiones, pagar una factura a tiempo, ahorrar un poco cada semana, resistir la tentación de una compra impulsiva, era como plantar una semilla que mis yoes futuros cosecharían. Esto me dio una calma que desconocía. La sensación de estar construyendo, no solo sobreviviendo. Comprendí que la libertad financiera no surge de un gran evento, sino de pequeñas decisiones bien alineadas. Y, curiosamente, esto me quitó un gran peso de encima. No necesitaba acertar en todo a la vez, solo necesitaba dar el siguiente paso correctamente. Esta perspectiva me conectó con la sabiduría judía de ver la vida como un viaje, no como una carrera. Y este cambio de mentalidad redujo mi ansiedad y aumentó mi fuerza para perseverar. Comencé a organizar mis finanzas con esta mentalidad a largo plazo. Abrí una pequeña cuenta de ahorros, aunque fuera simbólica, solo para practicar la constancia. Empecé a registrar mis gastos semanalmente, como si estuviera viendo cómo se escribía mi propia historia financiera. Y poco a poco me di cuenta de que esta organización no era solo técnica, sino espiritual. De alguna manera estaba honrando a la persona en la que podría convertirme en el futuro. Y fue precisamente en este proceso de sembrar con paciencia que comprendí un último punto esencial. La prosperidad no se basa solo en la planificación y la fe. También depende de la acción concreta, el esfuerzo y el trabajo. Pero no de cualquier trabajo, sino de un trabajo que surge de la comunión con el Creador, no del agotamiento. Y fue entonces cuando la siguiente pieza de este rompecabezas comenzó a encajar. Siempre he aprendido que en el judaísmo, el trabajo no es solo un medio para ganar dinero, sino un acto espiritual. Es casi como si cada uno de mis esfuerzos fuera una conversación silenciosa con el Creador, donde le digo, estoy haciendo mi parte. Cuando empecé a ver mi trabajo de esta manera, algo cambió radicalmente. Dejé de ver mis tareas como obligaciones agotadoras y comencé a verlas como parte de un ciclo con propósito. Y, curiosamente, esto empezó a reflejarse en mis resultados. Recuerdo el impacto que sentí al estudiar el concepto de Istadlat,
El esfuerzo humano abre el camino a la providencia divina. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de trabajar con intención, concentración y dignidad. Me di cuenta de que antes me agotaba porque trabajaba por miedo. Miedo al deber, miedo al fracaso, miedo a la ausencia. Pero cuando empecé a trabajar con propósito, mi cuerpo se relajó y mi mente se aclaró, y de ahí surgieran mejores decisiones. También comprendí que la ética laboral judía no separa la espiritualidad de la productividad, sino que las une. Comencé a organizar mi entorno, a tratar a mis colegas con mayor respeto y a cumplir mis promesas con mayor responsabilidad. Y sin darme cuenta, esto me abrió muchas puertas. Los clientes regresaron, surgieron oportunidades e incluso mi rendimiento pareció multiplicarse. Era como si el mundo respondiera a mi armonía interior. Con el tiempo me di cuenta de que este movimiento generaba un ciclo de bendiciones. Al trabajar conscientemente, adquirí mayor claridad. Con mayor claridad, tomé mejores decisiones. Con mejores decisiones, mis finanzas se organizaron mejor. Y con finanzas organizadas, mi trabajo fluyó con mayor facilidad. Era un círculo virtuoso, casi una danza espiritual entre el esfuerzo y el resultado. Finalmente comprendí que la prosperidad no se trata de perseguir algo, sino de vivir en armonía. Y al fortalecer esta sagrada alianza entre mi esfuerzo y la luz divina, comprendí que todo este proceso había comenzado hacía mucho tiempo, en el momento en que decidí sanar mi relación con el dinero. Y ahora, con todo alineado, era inevitable mirar hacia atrás y reconocer cómo cada paso me había traído hasta aquí, lista para completar este viaje. Al repasar todo este camino, me doy cuenta de cómo cada paso, desde el Tikkun hasta el Maaser, desde el Shabbat hasta la responsabilidad, me ha estado reconstruyendo desde dentro antes de liberarme del exterior. La frase que ha resonado en mí a lo largo de este recorrido es: no vivo de lo que tengo, vivo de lo que fluye. Esta idea transformó mi relación con el dinero, con mi esfuerzo e incluso con mi propia identidad, y encierra, de alguna manera misteriosa, la esencia de una prosperidad que nace de la conciencia y no de la prisa. Si esta frase también te ha resonado, deja un comentario. Vivo de lo que fluye. Y concluyo recordándoles, la transformación comienza en el silencio, pero resuena a lo largo de la vida.